24 de abril de 1944 en el municipio de Lenguasaque, Cundinamarca, memorable día que, aunque de tormentos, porque ahí es cuando empiezan los sufrimientos y de la peor manera en la persona de mi progenitora. Ya, con esto, el germen del fatídico empezar, el cual venido de un acoso sexual, del que fue víctima la persona de mi madre y por supuesto el que generó el ambiente cruel y de violencia doméstica, siendo el protagonista de ello la persona de mi padre. Luego, mi advenimiento a este mundo nunca fue deseado, pero Dios sí me tenía. Amén. Amén. Eso de haber tenido un desarrollo de vida en un escenario donde el hogar de mis padres, el vacío de amor entre las partes, en todo tiempo. Y por supuesto, el detonante que les impidió el poder ser un matrimonio feliz. Y aprovecho para dar, como dice una cuña, si ustedes como pareja no se hacen felices, ustedes tienen la culpa. Porque Dios quiere que cada uno Amén. sea feliz. Amén. El mundo no nos puede dar eso. Y pasos dejo, y pasos doy, yo no la doy como el mundo la da. El mundo no. Amén. Y por supuesto, el detonante les sirvió ser un matrimonio feliz que por ende de trascendencia en la vida de sus vástagos. ¿Quiénes son sus vástagos? Los hermanos. Mis hermanos, ¿no? Mis hermanas. Producto de lo que recibieron de sus antepasados y que fue arrastrado de su propia cuenta, de gran incidencia en el mal comportamiento de nuestro padre que les truncó el de haber llegado a formar su hogar en orden y de estructura pacífica con sanos ejemplos de vida. Lo que da grima, el no habernos dejado un legado con buenos frutos, con una madre frustrada. Mi cotidiano vivir envolvente en el ambiente soez de vocabulario que se le escuchaba y del maltrato físico en lo que tenía constreñida nuestra madre. Que cuando llegaba pasado de tragos, el asunto era el de todos buscar escondites. Yo me acuerdo mucho que un día con fuerzas y todo, yo no sé cómo pude lanzar, recuerdan un rollo de madera que había ahí en el otro lado, estaba pequeño, sí me acuerdo bien. Me tocó lanzar ahí pequeñito para sacar al otro lado, porque si no, quién sabe si ese día hubiera terminado mi madre. Que cuando llegaba a pasar de tragos, el asunto era escondites. Luego, con su mente vacía, lo que le permitía ser dominante, propinándole golpes a la persona de nuestra madre. Del primer matrimonio nacimos conmigo 6, siendo yo el mayor de todos, aunque la madre contó que habían muerto 2, yo no sé hasta qué punto, porque no entramos en detalles. No entramos en detalles. Murieron sin que hayamos conocido más detalles de ello. Ya más tarde, en un periodo de concubinato, nacieron 4 hijos más. En cuanto a la persona de nuestra progenitora, somos testigos oculares de ser una constante luchadora que libraba una tenaz batalla en pro de la defensa de sus hijos, para que no pasáramos hambre o desnudez. Dios en su infinita misericordia le concedió las fuerzas y los talentos para poder enfrentar la gran carga de su marido, el que fue por muchos años su pareja, asumiendo la responsabilidad de atender en todo, porque yo era la que correspondía en todo. La manutención y demás inherentes del diario vivir de los que hacíamos parte del núcleo familiar. La primera vivienda que tuvimos improvisada y emergente, cubierta con pares de madera, pedazos de zinc y plásticos, y de triste recuerdo inolvidable, en la primera noche de dormida nos cayó un aguacero. En ese entonces, plantada en un lote de terreno que la madre lo adquirió mediante modestos pagos mensuales, ubicado en una inmensa zona despoblada en la jurisdicción de Bosa, hoy de nombre Barrio Perdomo, allí adyacente a los zorros que rodeaban esos lugares, los cuales eran explotados en ese entonces por una población desplazada de diferentes partes de la nación, donde grupos de militancia política, recalcitrantes, caciques de otrora, los constreñían para que abandonaran sus viviendas y así su desplazamiento para llegar a tomar posesión de las tierras en esas referidas zonas de terrenos despobladas en otrora. Pero las viviendas que llegaron a habitar, esas gentes desterradas en condiciones paupérrimas y por ende infrahumanas, aún así, en gran número de pobladores ya habían formado el lugar de su refugio. ¿Por qué traigo esto a colación? Por lo siguiente. Y la persona de nuestra madre, mujer denodada y esforzada, no cesando en su cotidiano ajetreo, visionó la necesidad referida en la población vecina a los que podían suministrarles comidas diarias. Ella optó por adquirir algunos utensilios de cocina e, ingeniándose, estableció un puesto de ventas de comidas de gran necesidad para el grueso número de habitantes cercanos a los que ella consideraba los clientes comensales, vendiendo el desayuno y otras cosas. Una verdad vivificante, el de verla a la persona de la madre, mujer luchadora incansable, con un connotado propósito, por ese instinto de ser madre, don de Dios, el de velar por sus hijos, de los que no descuidaban por su pesada carga de dolores y sufrimientos, causada por la carencia de un hombre que respondiera como su idóneo y real marido. Ya han pasado varios años de calvario y la separación que se esperaba,
Ya en libertad, la madre sin otra alternativa, la de continuar de cabeza de hogar con la tarea inapelable, la de atender con sus valiosos esfuerzos el bienestar de sus hijos. Damos a Dios perennes gracias por ese bello ser que nos dejó un legado de ejemplo humano, tanto que como un fruto de sus ingentes trabajos se suma de la compra de un terreno hoy, un inmueble de considerable valor y de su fruto familiar, sus hijos, con dineros para los pagos exequiales del remanente efectivo que ha sido dado a cada uno de sus hijos. Gracias a Dios tenemos siempre por ese maravilloso ser, regalo que nos permitió a través de ella que viniéramos a este mundo. Un asunto de relevancia que me dejó de muchas secuelas fue el de aquel día, un 19 de marzo, que después de una jornada de mi trabajo en la que yo estaba el empleado de albañil, no me avergüenza de hacer eso, fue que al llegar al lugar de mi vivienda, mi madre y demás de sus hijos, la sorpresa no grata para mí, ver la casa desocupada sin ningún habitante porque todos ellos se habían mudado, desconociendo yo el lugar de donde se encontrasen. Y la parte cruel fue el de verme solo porque a mi edad contaba más o menos unos 12 años en ese entonces. Las lágrimas no cesaban y como combinado me hallé golpeado por los infortunios que da la vida con un ambiente desolador. Ya bien entrada la noche, alguien golpeó la puerta de la casa a eso de las 8 y era la hija de uno de los vecinos que me traía un plato de comida, lo que me dio ánimo y me puso en buena parte mis fuerzas. Lo cierto es que no recuerdo, allí en esa casa pasé unos días esperando que más vendría sobre mí y por ese tiempo de mutismo, los benévolos y queridos vecinos me suministraron los alimentos más sucumbido por el silencio de mis padres. Corrido varios años, lo que esperaba, la sorpresa de ver a uno de mis padres en la puerta de la casa, y era la persona de mi padre. Este se me acercó con un lenguaje de apaciguamiento, disimulando el que nada había pasado. Con rostro y voz humilde, mi padre me invitó a que me fuera a vivir con él. Y en vista de la precaria situación de mi ánimo, le acepté lo que estaba proponiendo, el de irme al lado de él a una vivienda que él había conseguido por el lado del barrio del Vergel. Allí estuvimos compartiendo padre e hijo por un buen tiempo, hasta que un día me llegó con la noticia de que me fuera a donde una familia conocida por él para que yo viviera donde ellos, ubicados en Casaquita, por los lados de Bosa. Los primeros meses recibió un trato amable con el que me tocaba recibir consuelo, no teniendo otro recurso que me amparara. Lo triste y lamentable, el cambio de carácter de la señora, que tal vez por problemas de pareja que creo se presentaron, lo que generó en ella un trato regañón para conmigo como su victimario, a lo que me vio obligado a ingeniarme el escape. Mi padre nunca se comunicó conmigo, durante el tiempo de mi estadía no mostró ningún interés de saber de mí, más en mi mente rondaba la huida para obtención de la libertad. Advirtiendo que la señora no me perdía de vista, solo recibir sus órdenes del oficio y demás menesteres de ejecución en la casa, pero de mala manera y siempre atenta a todos los pasos que yo era por los contornos de la Casaquita, a lo que ella veía de parte de ella que no abandonara la casa. Lo cierto, yo tenía armado una bolsa con mi poca ropa de la que disponía para mí de uso personal, y en el menor descuido de la señora de la casa, por una ventana del cuarto donde quedaba mi dormitorio, tercer piso con un espacio reducido, anhelando el momento propicio, y de una vez me dio la oportunidad, lancé mi paquete en referencia, el que me fue a caer en un potrero equidistante de la vivienda. Y cuando pude notar que ella había entrado al baño, me bajé sigilosamente y sin que la señora se percatara de mi ausencia. Y ya libre en la vía pública, caminé hasta donde era el paradero de los buses que tenían recorrido al centro de la ciudad y que me dejaron cercano a donde sabía que podía encontrar a mi padre. Y todo bien, hasta que llegué al lugar de mi destino, pero ya mi progenitor no se encontraba allí. Luego recordé a una familia con padres de mis padres y que tenían residencia en unas pocas cuadras cercanas a donde se encontraba en ese momento. Me movilicé de ellos, quienes me recibieron contándoles mi situación de abandono, y allí permanecí por unas semanas mientras hacía las averiguaciones del paradero de mi padre, hasta que lo hallé. Me puse en contacto con él, a lo que me dijo que estaba viviendo con una señora, su pareja, y que allí lo podría quedarme, a lo que acepté porque no tenía otro lugar. Ya recibido y habitado al lado de ellos, uno de los hermanos de la pareja de mi padre, me enteré de su jerarquía de directivos de la empresa donde él laboraba, al que le pedí ayuda de un trabajo para mí, y por referencia de él obtuve mi vinculación laboral. Mi estadía en la susodicha empresa la tuve por casi 3 años, ya que por un problema personal el que motivó mi suspensión, el retiro de la misma, lo que hizo que quedara desempleado. Y en vueltas y diligencias en la constitución de una vacante, la que logré en una empresa de distribución de gas, el trabajo que me facilitó el de volver a devengar un salario y con ellos separarme de la vivienda y apartarme de ellos porque el ambiente en los que compartía allí, deprimente.
En esta nueva empresa, un dueño en que llevaba de laborar por más de un año, una tarde me notificó que me presentara al otro día en la oficina de su despacho, en el barrio de Teusaquillo, a la que le cumplí obedeciéndole la orden que me había dado, y el asunto era el de hacerme traslado en las funciones de vendedor demostrador, cambio que lo recibí con mucho beneplácito, sintiéndome muy estimulado. Y más tarde, unos pocos meses después, mi jefe me dio una grata noticia que me matriculara en el SENA y que recibiera capacitación, dado que su empresa le aportaba dinero a la misma. Ya después de permanecer algunos años de labores en esa compañía, supe que mi padre estaba vinculado al Seguro Social. De la época a lo que me puse en contacto con él y le pedí que si me podía ayudar hablando con el jefe de él de un empleo para mí. Asunto este que mi padre puso el interés necesario, resultándome aceptado, dando que al poco tiempo recibí la noticia de hoja de vida, la que presenté diligenciada y en escasa semana la noticia del año. La recibí, cual es de mi nombramiento de oficial en la Central de Radio y Clínica San Pedro de ese entonces. En esta operaba funciones de recibir las llamadas de pacientes afiliados al Seguro Social en solicitud del servicio de ambulancias de médicos y de visitas domiciliarias que en otrora prestaba este servicio del Seguro Social. Era criminal. Ya casi. Ánimo, familia, ánimo. En la estadía de mi prestancia saludable en el ISS, el cual cumplí los años de mi permanencia que me permitieron hoy disfrutar el beneficio de una pensión vitalicia. Y la parte connotada fue que allí me encontré con una compañera de trabajo, bella mujer con la que se entablaron relaciones de cercana amistad, tanto que al tiempo y de mutuo acuerdo vino la unión de pareja en la que tuvimos el hermoso regalo de Dios de 4 hijos, de los que hoy me siento honrado. Feliz por ustedes. Gracias. 3 de ellos con hogares e hijos, con esfuerzos de las partes, con ahorros y préstamos que nos hizo la Cooperativa de Trabajadores de ISS, se hizo posible, gracias a Dios, la compra de un bien inmueble en la ciudad de Tunal. En lo que vivimos por varios años, hasta que un día tuvimos la noticia del favorecimiento de un préstamo por parte del ISS, lo que nos permitió que la venta del apartamento en el Tunal y los dineros que les dio el ISS adquirimos en el barrio de Jazmín. Por varios años la unión de matrimonio se mantuvo hasta que me dejé llevar y consumir por los malos ambientes que da el mundo, y el desorden tocó mi vida, lo que me direccionó a tener conducta irresponsable y me llevó a tener el divorcio. Abandonando en los peores momentos a mi legítima esposa, esto cuando me urgía y era mi deber, el de cuidarla y el de hacer a la compañía de mi parte, daba una enfermedad letal que hizo que se fuera de este mundo. Cuestión de mi estado de indolencia, como también dejando a mis hijos a cargo de ella. Ya en mi libertinaje tomé a otra mujer, casándome con ella. Esta unión fue por un tiempo poco, porque también hubo separación con ella. Y encontrándome con un hermano que me instó a que me fuera a vivir a otro país en el que tenía algunos vínculos de amistades, lo que se cumplió cuando después de unos 4 meses de estar en la residencia de él en la ciudad de Barranquilla, allí me armó un viaje al país de Costa Rica. Y a mi gran me dijo, Además, por esa, entonces no había exigencia de visa, lo que me permitió entrar fácil a esa nación. Mi lapso de tiempo de residencia en ese país fue por 15 años. Al comienzo mi proceso de adaptación al ambiente de vida muy abrumador, eso de estar solo y de no conocer a nadie en un ambiente geográfico, social desconocido, de mucho estrés, lo que me provocó en pocos meses una enfermedad en mi oído izquierdo llamada tinnitus. Y resumiendo el asunto, también no había pasado 3 años cuando al verme solo encontré una mujer de raza negra entablando relaciones amistosas por 1 año y con progreso sostenible de las mismas que llegamos a contraer matrimonio con ella. Esta relación tuvo una duración más o menos de 10 años y por causas que tuvieron que ver con la incompatibilidad de caracteres provocado no por los hijos de ella, los que había yo aceptado, los cuales mis hijas, al final, divorcio. Para llegar a tener orden con disciplina de buen testimonio, se logra abrazando el dechado de aquel que entregó su vida en la cruz para rescatarnos del pecado y de la muerte, y quien declaró abiertamente que Él es el amigo, que Él es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en lo personal, una entrega de mucha valía con grandes beneficios los que he recibido. Y aquí está la palabra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y con esto, una invitación para que nos dejemos encontrar y lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, que escudriñemos su palabra, la Biblia, y que seguro llegarán cambios a nuestras vidas que nos van a hacer nuevas criaturas, ya que seremos como está escrito en el libro de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y que la bendición, qué bendición tan maravillosa, ser hijos del Altísimo, embajadores del Reino Celestial. Hoy cuando miro mi pasado,
y en el desarrollo de vida que tuvo y que me encontraba en las concupiscencias de este mundo y que por mi orgullo e ignorancia de las escrituras la pasé prisionero del diablo y por varios años de vida en la esclavitud del pecado. Mi vida en desorden, con borracheras seguidas, las mentiras, hipocresías, lenguaje vulgar y muchas más, lo que parecía vida normal, lo que hoy por misericordia de Dios vivo feliz al lado de mis hijos y rodeado de mis consanguíneos y los que hacen parte de la familia de la fe en Cristo Jesús, y con los demás que me ven, que les puedo dar testimonio de lo que está en el libro de 2 de Corintios 5:17, que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Hoy, de mi conocimiento y de alegría para mí, que la disfruto con mucha paz de Dios, más la que el mundo no nos puede dar. Ya a mi avanzada edad me identifico firmemente siguiéndome la verdad de lo que está escrito en Eclesiastés 7:1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Lo que me ha permitido, con discernimiento espiritual, gracias a Dios, es el saber que para muchos es de tenerle miedo a la muerte, lo que ha sido evidente en la generación de este mundo. Pero cuando ese bálsamo de la palabra de Dios, cuando ningún otro mejor, impactó mi vida, que me permitió dejar todo camino de mentira, entonces puedo confesar que el mejor día para mí, cuando llegue mi despedida de este mundo, y así como lo hace saber el libro de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Termino. Mis deseos, llamo mi clamor para que Dios bendiga a cada uno de los que hoy están acompañando en la celebración de mi cumpleaños. Gracias por su gloriosa y ponderada asistencia. Muchas gracias. ¡Bravo, Jorgito! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra!